Hallo. Hallo, herzlich willkommen. So, bienvenidas, Molly, Diana. Und naja, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, algo que no esté claro. Antes de comenzar con la nueva información. ¿Alles klar? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. So, bueno, hablábamos acerca de hablamos acerca de los tiempos, los adverbios de tiempo como expresiones, ¿no? Hablamos acerca de la hora también, como decir, a tal hora hago tal actividad, o de tal hora a tal hora realizo tal actividad, o no sé, eh, estos lapsos, ¿no? Que encierran hasta. ¿Ah? Entonces, esto es bien importante tener en cuenta que está como en la posición 1, ¿sí? Luego viene el verbo, ¿no? Esto en las estructuras con las oraciones que tienen estos adverbios de tiempo que regularmente van en la primera posición, ¿no? Después viene el pronombre, o eso, ¿sí? Y bueno, esta es como la manera en la que vamos a utilizar como estas expresiones con adverbios de tiempo que regularmente, como les digo, va en posición 1. ¿Ok? So, no sé si de esto tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Algo que no esté claro? Ok. So good. So then, entonces vamos a continuar. Sí, y vamos a ahora hablar de unas expresiones que también son adverbios, sí, pero estos se llaman adverbios de frecuencia. So, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a conocerlos. So, vamos a hablar como de tres principales. So, el primero que vamos a revisar es ni. So, ni. Vamos a poner manchmal. Y finalmente ima. Bien, estos tres son adverbios de frecuencia. Also, ni es nunca. Manchmal es a veces, unas veces. Y finalmente ima es siempre. So, los puse separados porque aquí podríamos poner otros adverbios. Mal. Por ejemplo, podríamos poner fast ni, donde fast, que es una palabra importante, fast significa casi. ¿No? So, dann schreiben wir fast. So, fast ni es como casi nunca. Y so podríamos poner, por ejemplo, fast ima, ¿no? Y entonces fast ima es como casi siempre. Podríamos incluso sustituir fast ni o casi nunca por selten. Selten significa algo así como rara vez o en rara ocasión. ¿Ya? O lo podemos cambiar por oft, que es frecuentemente. ¿Ya? Entonces podríamos ponerlo desde el lado izquierdo como si
en el lado izquierdo tuviéramos el 0%, perdón, el 0% de las veces, ¿no? Como si manchmal fuera el 50% de las veces. Y finalmente, como si immer fuera el 100%. ¿Sí? Entonces, digamos, por esto son adverbios de frecuencia. ¿Sí? ¿Qué tan frecuentemente haces algo? ¿Qué tan frecuentemente alguien realiza alguna actividad? Oder so. ¿Sí? So, ein Beispiel lautet, por ejemplo, podremos poner, no sé, er spielt oft Fußball. ¿No? Sie spricht manchmal Englisch. Und no sé. ¿Ya? So, regularmente, los adverbios de frecuencia, como pueden ver en los ejemplos que escribí, regularmente están después del verbo. Er spielt oft Fußball, sie spricht manchmal Englisch. ¿No? Und, no sé, podríamos poner wir schlafen, wir schlafen immer früh. ¿No? Nosotros nos dormimos siempre temprano. Por eso. Entonces, bueno, aquí tenemos früh, que es temprano. Utilizamos algunos verbos como spielen, sprechen und schlafen. ¿No? Entonces, jugar, hablar y dormir. ¿Ok? So, entonces, creo que está sencillo esto con los adverbios. No sé si tengan alguna duda o algo que no esté claro. ¿Alles klar? ¿Sí? ¿Alles klar? Ok. Super schön. Entonces, so dann guck mal hier, er spielt oft Fußball, él juega como frecuentemente fútbol, sie spricht manchmal Englisch, ella a veces habla inglés, und wir schlafen immer früh, so nosotros dormimos siempre temprano. ¿No? So, dann machen wir weiter. Bueno, estos adverbios de frecuencia, como les digo, casi siempre van después del verbo. ¿Sí? So, pero por ser adverbios pueden cambiar su posición, ¿sí? No es que tengan un lugar específico, ¿ok? So, yo les recomiendo que los usen así después de los verbos, ¿ok? De los verbos conjugados. Sehr gut. So, dann, entonces, vamos a continuar. Y, also, bueno, voy a borrar estos ejemplos, estas cosas. Und, ya. Bien, vamos a ver, a trabajar ahora un tema bien importante, ¿ya? Este tema, bueno, necesito que estén como bien al pendiente de esto, porque lo vamos a ver desde el español primero y después vamos a ver cómo funciona el alemán. So, das heißt trennbare Verben. Okay, so, die trennbare Verben. Y viene aquí una palabra importante que es trennbar. Bien, also trennbar significa separable. De manera es verbo separable, separables. ¿Ok?
algo que se puede romper, que se puede separar. So, en español no tenemos tal cosa como verbos separables, es decir, verbos que se puedan poner en dos palabras diferentes, pero en alemán hay bastantes, ¿sí? Hay varios, entonces hay que estar como muy alerta para saber cuándo un verbo es separable y cuándo no, ¿ok? So, primero vamos a pensar en español. No sé, pensemos en el verbo poner. Ok. So, este verbo poner puede tener un prefijo o varios prefijos, mejor dicho. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que los prefijos son palabras que pueden ir antes de la palabra principal. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nuestra palabra principal es poner, pero aquí podemos agregarle otras palabritas que suelen ser palabras cortas o pueden ser la unión de dos o tres letras. Por ejemplo, si tenemos el verbo poner, podríamos agregarle el prefijo componer. ¿No? Y entonces este verbo cambia definitivamente, o sea, ya no es nada más poner, sino ahora tiene componer. ¿No? Also, podemos utilizar otro prefijo, por ejemplo, el prefijo re, ¿no? Que es como reponer. Also, no sé, estos verbos pueden llevar un montón de ejemplos más, ¿no? Componer, reponer, corazón. Pensemos en otro verbo, por ejemplo, el verbo meter. ¿Ah? So, ¿qué prefijo le podremos poner a este verbo? Así en español. ¿Viste, viste? Molly, Diana. ¿Algún prefijo que utilicemos en estos verbos? Poner, imponer, Ok. suponer, Ok, podremos utilizar imponer. Ok, suponer, ok. posponer, Poner. Allá. Also, con meter, ¿cuál podremos utilizar? Prometer, Ok. Perfecto. Ok, prometer. ¿Otro? Por ejemplo, cometer. ¿Ah? ¿Algún otro que les venga? someter, Perfecto. Cometer. Ahora son. Bien, entonces, estos verbos tienen su parte principal, es esta que está en negro, ¿no? La que puede unírsele a esta palabra principal, otra vez. So, por ejemplo, imponer, poner, o en meter, podemos utilizar prometer, cometer, someter, etcétera, etcétera. ¿Sí? So, ahora, lo que es bien importante es distinguir que estos verbos, por ejemplo, una persona que esté aprendiendo a hablar español, estos verbos, bueno, estas palabras
Lo que ellos primero ven es poner y meter, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto es como la palabra importante para ellos. ¿Ah? Entonces, al ser como la palabra que primero distinguen, entonces esto tiene como un sentido diferente. ¿Ah? Entonces, hay que estar como bien alerta, como les digo, hay que estar bien alerta con estas expresiones porque, bueno, cambian el sentido de la palabra, ¿no? El sentido en el que utilizamos el verbo. Por ejemplo, es de poner, componer. O sea, esto le da un sentido completamente distinto al verbo poner, ¿no? O suponer, ¿no? Entonces, um, estos verbos, como les digo, tienen estos prefijos, ¿sí? Entonces, los prefijos son como pequeñas palabras o letras, un conjunto de letras, que van antes de una palabra principal, en este caso es un verbo. Entonces, una cosa es meter y otra cosa completamente diferente es prometer o cometer o someter, ¿no? Entonces, ya no hay como eh, ya no hay como mucha relación en estos verbos cuando ya tienen el prefijo, es decir, cambian drásticamente el significado. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer una oración con esto? Bien, pensemos ahora entre el español y el alemán. ¿Cómo podremos hacer una oración con un verbo con un prefijo si este prefijo es un prefijo separable? Also, entonces, estos prefijos separables deben de ir al final de la oración. Por ejemplo, tenemos el verbo hören. Bien, ¿recuerdan el verbo hören? ¿Ah? Que es escuchar. Gut. Ahora pensemos, como les digo, entre alemán y el español. Si nosotros quisiéramos hacer una oración con el verbo, con un verbo con un prefijo separable, entonces estas expresiones con los verbos separables tienen que precisamente hacer esto que les comento, esto que dice su nombre, que es separar. Por ejemplo, podríamos decir, el mecánico pone el auto. Obviamente, esta expresión no tiene sentido en español. ¿Ah? En español no existe una expresión como esta. Aquí, ¿cuál verbo es el que estoy utilizando? Pone. Gut, componer, ¿no? Es como arreglar o reparar. ¿Ah? Y aquí está otro verbo, ¿no? Que es como parar y reparar, ¿no? Eso aquí es poner y componer, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, estos prefijos se llaman prefijos separables o se llamarían prefijos separables en alemán. En español no se separan, ¿no? Pero son verbos compuestos, ¿no? Aquí está otra vez con y puesto, ¿no? De componer. Entonces, en alemán sí se separan, por eso los prefijos se llaman prefijos separables. Pensemos en el verbo hören otra vez. Hören es escuchar. Entonces yo podría poner una oración en el verbo hören y decir algo así como ich höre Musik. ¿No? Entonces, yo escucho música. Vamos a poner, yo escucho la música. Ich höre die Musik. Pero a este verbo podríamos ponerle un prefijo. El prefijo que le vamos a poner es auf. Y el verbo hören cambia drásticamente si le ponemos auf. Aufhören es quitar. ¿Eh? Es como quitar, como cancelar.
Entonces, yo digo que ich höre die Musik auf es como decir, yo quito la música. ¿Sí? Entonces, así como en español tenemos estos cambios de una manera muy drástica en los verbos, son una manera es poner y otra manera es imponer. Nada, so una manera es poner y otra es reponer. ¿O eso? Entonces, aquí en español hay un montón de ejemplos. Pueden pensar en el verbo tener, ¿no? El verbo tener es de los que más pueden ser acompañados con prefijos. Por ejemplo, detener, retener, contener, abstener, obtener, ¿sí? Eso usted tiene un montón. Pero piensen que el ejemplo, el que las oraciones las tendremos que construir con el prefijo al final de la expresión. Entonces, reponer, diríamos algo así como, no sé, el compañero pone la comida es decir, la repone, ¿no? O el gobierno pone su justicia ¿no? Entonces, aquí estoy usando el verbo imponer. Y así sucesivamente podríamos encontrar algunos ejemplos. En alemán, estos verbos separables, o los verbos separables, tienen la misma situación. Es decir, tenemos el verbo hören y pensamos que es escuchar. Pero si la última palabra es auf, entonces cambia drásticamente el contenido de nuestra oración o el sentido de la oración. ¿Sí? Por eso es bien importante tener esto en cuenta. Es difícil en alemán, es difícil en alemán darle el avión a alguien, ¿no? Porque necesitamos escuchar la última palabra, necesitaríamos escuchar la última palabra para saber qué sentido tiene la oración que nos están diciendo. ¿Sí? Entonces, en alemán hay un montón de verbos que tienen estas situaciones. Por ejemplo, tenemos el verbo kaufen. ¿A qué se refiere el verbo kaufen? ¿Lo conocen? Comprar. Comprar. Muy bien. Podemos ponerle aquí el prefijo ein, que tendría que ser einkaufen. ¿Ya? Also, el verbo einkaufen se refiere a ir de compras, es decir, levantarse de donde estás, ir en algún vehículo, llegar a donde vas a una tienda o a un negocio, realizar la actividad de comprar y regresarte. Eso es todo esto es einkaufen. ¿Ya? Also, por ejemplo, tenemos el verbo sehen. ¿Ya? ¿A qué se refiere el verbo sehen? Ver. 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 Ajá. Y si le agregamos el prefijo separable fern, also fern es como a distancia, ver a distancia. Fernsehen se refiere a ver una película, o ver una serie, o eso. ¿Sí? Entonces, podremos hacer algunos ejemplos en alemán con esto. Podemos decir, por ejemplo, ich höre die Musik auf, es decir, yo quito la música. Pero podríamos decir, por ejemplo, Nico kauft im Supermarkt ein. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar bien alerta con la conjugación de los verbos. ¿Por qué? Porque si utilizamos, por ejemplo, el verbo einkaufen, tenemos que hacer lo mismo. Y tú, si, es, wir, ihr, sie groß und sie klein. Estas personas tienen que respetarse la conjugación para estas personas. Por ejemplo, si vamos a conjugar el verbo einkaufen, entonces para ich, ya sé que es ich kaufe.
Du kaufst. Kaufst. Para er sí es kauft. Para wir es kaufen. Para ella es kauft. Y para sí también es kaufen. ¿Ya? So, después de estos verbos, tiene que venir un complemento o los complementos de la oración. Y al final de la oración, tiene que venir el prefijo separable. Y este prefijo separable, como les comento, puede variar. Y entonces pondremos ein, que sería para nuestro verbo einkaufen. Entonces, hay que estar bien alerta para conjugar los verbos. Para conjugar los verbos y después decir el prefijo separable al final de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, Nico kauft im Supermarkt ein. Entonces, él va de compras al supermercado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que no podemos perder de vista. Y con esto me refiero a que debemos de siempre poner el verbo conjugado para el pronombre o para el sujeto de la oración. Esto no cambia. La estructura es igual. Lo único que tenemos que hacer es agregar el prefijo separable al final de la oración. ¿Sí? La conjugación no cambia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, lo que les voy a hacer es cuando tengamos un verbo separable, como en estos ejemplos, se los voy a separar con un guión, pero ustedes ya saben que esto significa que es un verbo separable. Sin embargo, va como una sola palabra, ¿sí? Yo nada más les hago la anotación ahí para que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Sí? No sé si de esto tengan alguna duda o alguna pregunta. Sí, hay algunos prefijos que puedan dar una idea general. Ahorita dijo, por ejemplo, como en fern es lejos, pero algunos otros dan alguna idea general que nos ayuden a... Es que no es que tengan como una idea en general, porque hay algunos que se utilizan, por ejemplo, ¿no? De auf. Auf es como encima, o sea, no tiene mucho sentido con quitar o so. Entonces, lo que le recomiendo yo es aprenderse el verbo, porque un prefijo que en algún verbo funciona como en algo específico, en otro verbo puede funcionar de una manera completamente distinta. Entonces, no hay como una idea parecida que pueda como quedarse para todos, sino lo que hay aquí es como pues no es, nada más sería como que, bueno, es un verbo separable, habría que verlo como precisamente así, o sea, como verlo que se puede separar del primer verbo o del primer significado. Podría verse como alguna, por ejemplo, la preposición zu. Podemos juntarla con su hören o su ordnen o no sé, esto. Por ejemplo, zu hören, una cosa es hören y es oír y zu es escuchar, zu hören, pero cuando está con zu. Orden es ordenar y zu ordnen es como poner, como quitar algo que está en desorden o está así como que en un ejercicio, la oración 1 está en desorden con la 5 y hay que poner este orden de uno por uno. Eso podría como tener la idea de algo que es como un poco más fuerte, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Otra cosa es ordenar y otra cosa es poner en orden. Entonces, podría verlo algo así, pero no lo recomiendo mucho
porque la preposición zu puede significar otras cosas. ¿Ah? O el mismo auf, por ejemplo, en el verbo auffassen, also en aufhören es como quitar, ¿no? Cancelar, pero en aufpassen es como poner atención o cuidar algo. Entonces, no es como que haya una guía específica para estos verbos, pero lo que sí podemos pensar es que puede variar en este sentido, puede variar las expresiones con los verbos. ¿Ah? So, no sé si quedó claro esto. Sí, gracias. Ok. So, good. So, ¿alguna otra duda o alguna otra pregunta? ¿Sí? O sea que es correcto, por ejemplo, escribir la oración con el verbo no separado y con el verbo separado, o sea, ambos es correcto. Sí, es correcto, pero la idea es diferente, ¿no? O sea, es lo mismo, bueno, no es lo mismo decir, no sé, tener que obtener, ¿no? No es lo Ujú. mismo. Entonces, cuando hay un prefijo separable, es la misma estructura, pero el prefijo separable va al final de la oración. Ok, Ujú. Y esto le da un sentido diferente, ¿no? O sea, porque no es lo mismo si dices, yo mm, me tengo de refresco apps, ¿no? O sea, yo me abstengo de tomar refresco, o yo me abstengo del refresco, ¿no? Entonces, hay que esperar a la última palabra para ver qué sentido tiene esta expresión. ok, ¿Ah? danke. Bitte schön. So, ¿alguna otra duda u otra pregunta? ¿Sí? Yo nunca los hacen juntos. Nunca, nunca. Es así como alguna opción de, en lugar de separarlos, decirlos juntos en el orden en el que va el verbo. Sí, 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 hay muchas expresiones, sobre todo cuando la expresión tiene que ir con el verbo de manera en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, con los verbos modales o con algunas palabras que mandan el verbo al final, van juntos, van conjugados, pero son estructuras que no vamos a revisar en este curso. So, aquí lo que hay que hacer es como conocer los verbos separables, pero en otras estructuras sí van no separados. Así como que yo al principio, cuando intente hablar alemán, si los digo juntos, en el orden en el que va el verbo, se oye muy raro. Sí, sí, Ah, o sea, así sí sería medio extraño. Ajá. Es como, si dice ich einkaufe in Supermarkt, sí, está como, no tiene mucho sentido. ah. Ujú. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿No? ¿Alles klar? Ok, perfecto. So, vamos entonces con nuestra parte del, del video de Nico de hoy, ¿sí? De, de nuestro capítulo. So, das ist Tageszeiten, es decir, como las partes del día. Ayer lo revisábamos, esto de Vormittag, antes del mediodía, bueno, Morgen, en la mañana, Vormittag, antes del mediodía, Mittag, al mediodía, Nachmittag, después del mediodía, Abend, en la tarde-noche, und Nacht, so Nacht, que es ya en la noche o en la madrugada, ¿verdad? Estas son las Tageszeiten, bueno, como manera de repaso de lo de ayer. Und dann, jetzt machen wir weiter. Emma steht um 6:30 auf, danach putzt die Zähne. Ok, so, aquí tenemos en la primera expresión que dice la bellísima Lisa, Emma steht um 6:30 auf.
Ok, so, aquí el verbo que ella está utilizando es aufstehen. ¿No? So, y una cosa es el verbo stehen, ¿no? Que es como estar de pie o estar, ¿no? Como estar parado. Pero aquí el prefijo separable lo hace auf. Y aufstehen se refiere a levantarse. ¿Sí? Por ejemplo, en la mañana. ¿Sí? Por eso la expresión dice, Emma steht um 6:30 auf. ¿Ya? Also, ¿a qué se refiere esta expresión? Emma steht um 6:30 auf. ¿Se levanta a las 7? Perfecto. Entonces, Emma se levanta a la mitad para las 7. Ah, sí. Es decir, a las 6:30. Um 6:30 a las 6:30. Entonces, Emma se levanta a las 6:30. Entonces, aquí está este prefijo, esta oración como un verbo separable. Danach putzt sie Zähne. Also, después se lava los dientes. Das ist wichtig, Emma, okay? Es ist wichtig, eso es importante, Emma. ¿Ok? Ich putze immer meine Zähne. Ok, also, entonces aquí dice ella, ich putze immer meine Zähne. Es decir, yo siempre me lavo mis dientes. Ich putze immer meine Zähne. ¿Ya? Por cierto, es der Zahn, el plural, perdón, el singular, der Zahn, die Zähne. Diente, los dientes. Meine Zähne. Immer oder manchmal? Y entonces aquí estoy diciendo la bellísima Lisa, ¿siempre o a veces? ¿Ahora? Son estos adverbios de tiempo. Immer oder manchmal. Fast. Fast, immer. Entonces, casi siempre. Okay. Zum Frühstück isst Emma normalerweise. So, zum Frühstück, para el almuerzo, come Emma normalerweise, also normalerweise es normalmente Müsli, ¿qué es Müsli? Mit Milch. Also Müsli se refiere a estos, como al cereal, cereales, ¿no? Que pueden llevar así como granolas o eso. Mit Milch, con leche. Müsli mit Milch, aber manchmal isst sie auch einen Apfel. Aber manchmal, pero a veces, isst sie auch einen Apfel. Pero a veces come ella también una manzana, einen Apfel. ¿No? Und zum Mittagessen gibt es oft Gemüse. Zum Mittagessen y para la comida del mediodía, zum Mittagessen, also aquí está Mittag como la parte del día, y Essen, que es comida, gibt es oft Gemüse. Hay frecuentemente Gemüse, also Gemüse es verduras. Oft Gemüse. Gemüse. Ja, Gemüse. Por eso hace esta cara. Tomaten, Salat, Brokkoli. Ya, also Tomaten, Salat. Salat se refiere a lechuga. Mittagessen gibt es um 12. So Mittagessen, eso la comida del mediodía, gibt es 12, es a las 12, ¿no? Bueno, si es la del mediodía, pues a las 12, ¿no? Mediodía. Von 2 bis 3 Uhr macht Emma normalerweise Hausaufgaben. Okay, von 2 bis 3 Uhr, entonces de las 2 a las 3, entonces aquí está aclarando este lapso de hasta, macht Emma normalerweise Hausaufgaben, hace normalmente Hausaufgaben, que es tareas. Und von 4 bis halb 5 übt sie Flöte. Und von 4 bis halb 5 übt sie Flöte. Entonces dice, y de las 4 a las 4:30, o a la mitad para las 5, übt sie Flöte. Aquí el verbo es üben. Üben es practicar o ejercitar. Entonces de las 4 a las 4:30, practica ella Flöte. Also Flöte es la flauta. Ich kontrolliere das. Ich kontrolliere das. Bueno, el verbo kontrollieren no es controlar, sino revisar, checar. Entonces, yo reviso eso, yo controlo eso. Ja, ja. Und du siehst nicht fern und nach dem Spielen räumst du auf. Ok. Luego dice, und du siehst nicht fern. ¿Ya? Also aquí el verbo es fernsehen, o ver la televisión. Und du siehst nicht fern. Fíjense cómo el verbo es irregular, ¿no? El verbo sehen
es irregular y respetamos que es irregular. Se cambia para du y para sí. Es, du siehst nicht fern. Entonces tú no ves la televisión. Und nach dem Spielen räumst du auf. Y después de tocar, eso se refiere a la flauta, räumst du auf. Bien, aquí el verbo es aufräumen. Y also, nochmal, also el verbo räumen es ordenar, pero aufräumen es como limpiar, ¿no? Como hacer el quehacer, o eso. Entonces, also, aquí lo que ve la bellísima Lisa es, nach dem Spielen, después de tocar, räumst du auf, como que limpias, ¿no? O organizas todo. Hier räumst du auf. Ich möchte hier kein Chaos haben. Ich möchte hier kein Chaos haben, entonces yo no quiero tener ningún caos aquí. Yo no quiero tener caos. Problem. Ich weiß. Ich weiß, como que ya sé, ¿no? Morgen ist ein super Tag, entonces mañana es un super día, bueno, porque Emma va a estar con Nico, ¿no? Entonces, Morgen ist ein super Tag. Danke, Nico. Ich bin morgen gegen 6 zum Abendessen wieder zu Hause. okay, so, ich bin morgen gegen 6 zum Abendessen wieder zu Hause. Entonces, aquí hay una expresión bien importante con respecto al tiempo. Y ayer veíamos que para decir a tiempo o en punto es ¿ya? Pero la expresión gegen es todo lo contrario, es decir, aproximadamente. Esto no está diciendo que es la hora exacta, sino aproximadamente. Por eso ella dice, bueno, por eso es lo contrario de so, es en la hora precisa, ¿no? So, acá la bellísima Lisa dice, ich bin morgen gegen 6. Entonces, yo estoy mañana aproximadamente a las 6 zum Abendessen para la cena de la tarde-noche. Wieder zu Hause, otra vez en casa. Ok, y eso entonces es nuestro capítulo de hoy. ¿No? So, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Yo, pero con el verbo Spielen. spielen, ajá. Ahorita, bueno, es jugar, ¿no? Bueno, pues que puede ser como jugar, tocar, actuar. Oh, Lo puede to play en inglés. ok. Puede ser Ok. todo esto, ¿no? Actuar, jugar, tocar. Incluso el verbo abspielen. Abspielen es como reproducir. Ujú. Ok. Ok. Sí, era duda del significado. Danke. Bitte schön. Bien, ¿alguien más o algo más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, perfecto. Bien, entonces por hoy vamos a dejarle hasta aquí. ¿Ah? Y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Mañana. So dann, Dankeschön und bis morgen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Tschüss. Wiedersehen.